Vaya, hoy sí pongámonos serios porque ya estamos grabando. Bueno, ¿qué es lo que pasa para la jornada virtual de la primera evaluación? Empezamos a la misma hora. eh, Prácticamente yo les muestro la evaluación y yo me quedo más o menos alrededor como de 45 minutos a una hora, por si ustedes tienen alguna duda de las preguntas, ¿ya? Menos las respuestas, pero de ahí todas las interrogantes que ustedes quieran, ¿verdad? Y luego ustedes ya se quedan haciendo la evaluación. Incluso, aunque la jornada, ustedes saben que termina a las 6 y 10 de la tarde, yo siempre prefiero darles un espacio como es trabajo en equipo y es también que lo van a tener que hacer virtual. Yo sé que virtual es un poco complejo a estar haciendo ese trabajo en conjunto. Entonces, lo que hago es que yo, por ejemplo, ese día les digo, bueno, el examen me lo hacen llegar antes de las 9 de la noche, ¿ya? Entonces tienen todavía, después de que termine la jornada habitual, tienen todavía alrededor como de 3 horas para hacerlo. Y ese mismo día, pero todavía ahí sí, todavía tienen un poco más de tiempo, antes de que termine la noche, en la medianoche, o sea, hasta las 11:59, tienen la oportunidad y tendrán la oportunidad de enviar el ensayo, o sea, el trabajo complementario a la primera evaluación. Entonces, ese trabajo complementario dijimos que va a valer el 20% y la evaluación va a valer el 80%. ¿De acuerdo? Así que así está, digamos, como la tónica. Para la última jornada es diferente, porque como la última jornada es presencial, pues obviamente el examen se entrega en físico, pero también el trabajo que se deje en ese entonces, también lo que se hace es que yo les doy también hasta la medianoche para que puedan hacer la entrega de la evaluación, del trabajo complementario. Así que dígame, Lick Figueroa, por favor. Doctor, una pregunta. Para el caso de la consulta que mandó usted en el foro sobre un poder, Sí. eh, ¿tenemos alguna fecha en específico para mandar la No, respuesta? no, ninguna. Esa se va a mantener habitual, ¿verdad? Yo lo Ok, que hago es revisarlo todas las semanas a ver que participen, pues porque la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes hagan la interacción de la misma y entonces yo todas las semanas voy revisando quién ha participado, quién ha escrito algo, así que no tiene fecha de vencimiento. Bueno, sí tiene fecha de vencimiento que es hasta el día que terminemos, que es el 6 de diciembre, primero Dios, si estamos aquí, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. de Gracias. acuerdo. Bueno, Gracias. entonces, para adelantarles ese es, digamos, como el panorama para que ustedes los tengan mucho más claro. Así que no se preocupen si no dijeron, ay, ¿qué dijo, verdad? Que no se preocupen. Las indicaciones, repito, el miércoles que ustedes busquen la plataforma, van a estar las indicaciones precisas sobre lo que van a escribir. Pero prácticamente sobre, como les digo, sobre esa temática va relacionada. em, eh, es una, ¿cómo decirles? El trabajo no tiene como conclusión el hecho de que si es conveniente la figura, incorporarla, la respuesta es buena, o si es para no incorporarla, la respuesta es mala. No, este no tiene ni buena ni mala. Simplemente lo que quiero ver es realmente lo que ustedes hagan como labor investigativa sobre el tema. Eh, Al final sí, lo que ustedes van a hacer es una conclusión, pues si ustedes la consideran o no conveniente, o consideran incluso que, como les digo, ya con las regulaciones que el Código de Comercio tiene, basta para, para, para no existir la necesidad de incorporarlas. Bueno. Así las cosas. Bueno, seguimos entonces. Recuerdan ustedes que habíamos determinado en el último tema, acuérdense que todavía estamos dentro de la sociedad de personas. Y ahora vamos a comenzar a ver, les mencionaba en la clase anterior, sobre todo lo relacionado con esa clasificación de la sociedad de personas, incluyendo temas importantes como son las formas de las juntas y las formas de administración de estas sociedades.
Entonces, como vamos a seguir la secuencia que he tratado de mencionarles a ustedes, vamos a decir que si hay personas interesadas en conformar una sociedad en nombre colectivo, vamos a tener que hacer, se recuerdan ustedes, el ejercicio mental de primero tomar en cuenta el artículo 22. Luego, sumar al artículo 22 lo relacionado del artículo 44 y siguiente, que son lo referido a las disposiciones generales de la sociedad de personas. Y bueno, ahora sí vamos a requisitos específicos de acuerdo a la clasificación dentro de la naturaleza de personas que se trata. Ya dijimos que dentro de la clasificación se encuentran tres sociedades de personas que son en nombre colectivo, las comanditas simples y la sociedad de responsabilidad limitada. Yo les voy a suplicar también a ustedes que con la sociedad de responsabilidad limitada eh, me tengan un poco de paciencia. ¿En qué sentido? En que en esa vamos a hacer, digamos, le vamos a dedicar un poco de tiempo en el sentido que creo que nos vamos a llevar alrededor casi de 45 minutos por lo menos o una hora en lo de la sociedad de responsabilidad limitada porque en realidad, yo la clasifico como una, o la catalogo más bien como una sociedad que si bien es cierta, se encuentra inmersa dentro de la sociedad de personas, tiene unas particularidades bien propias. Hay disposiciones dentro del Código de Comercio que se asemejan en esta sociedad, se asemejan como que si fuera una sociedad colectiva, y en otros casos como que si fuera una sociedad anónima, y en otros casos tiene, como repito, sus propias particularidades. Así que en esa vamos a dejarla por lo menos momentáneamente, si es que nos alcanza el tiempo, la vemos ahora, en la segunda hora, pero es para que ustedes también noten la diferencia de este tipo de sociedades. Bueno, comenzamos con las en nombre colectivo. ¿Qué pasa con las sociedades en nombre colectivo? En las en nombre colectivo, recuerden ustedes que comencemos con uno de los requisitos esenciales de las sociedades en nombre colectivo, como es cómo se va a llamar el niño, ¿verdad? La razón social, cómo vamos a formar el nombre de esa sociedad mercantil. Y esa es la única manera y la única regla que el código deja a partir del artículo 73 es precisamente que tiene que ir formado con los nombres de las personas que integran esa sociedad. Ese es uno de las principales también características de estas sociedades. El otro punto es que debemos de recordar el tipo de responsabilidad que se maneja dentro de la sociedad de personas. Y como la sociedad en nombre colectivo es una de ellas, recuerden ustedes que la responsabilidad de los socios que integran este tipo de sociedades responden con su propio patrimonio y responden de forma ilimitada y solidaria. Entonces, aquí hay un grado si se quiere, hasta de mezcla entre el patrimonio personal, el patrimonio que el socio tiene dentro de su participación, porque en realidad a la hora de responder, el código no da un límite como sí lo hace en las sociedades anónimas. Así que precisamente el artículo 74 menciona las cláusulas de la escritura social que eximen a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria, no producirán efecto alguno con relación a terceros. Entonces, y esto es importante, porque si ya el código marcó dentro de las disposiciones generales, como repito, que los socios dentro de la sociedad de personas responden ilimitada y solidaria, y aquí es donde yo les mencionaba, si bien es cierto que el derecho mercantil es un área de derecho privado basado en el hecho de que también prevalece la voluntad de las partes, también se recuerdan ustedes que en algún momento yo les mencioné que a raíz de eso es que el código en algunos casos les deja cierto espacio de libertad para que a través de la escritura de constitución puedan decidir de una forma diferente que el código prescriba, pero no en todos los casos. Y este es uno de los casos también
por lo que yo les reitero, esto lo voy a cansar con esto, pero eso es lo que yo les reitero en el sentido de que el tema es, veamos que la escritura que tengamos de modelo de constitución que nos va a servir, que sea de guía nada más, porque esta, por ejemplo, no podemos permitir que una cláusula de esta naturaleza vaya a venir en una escritura de constitución de una sociedad en nombre colectivo, porque incluso, de todos modos, aunque la pongamos, no va a ser válida a la luz de lo que prescribe el registro, el Código de Comercio en el sentido de que cualquier cláusula que se establezca con tal de evadir el tipo de responsabilidad de una sociedad de personas y decir, no, mire, en este caso, la sociedad en nombre colectivo van a responder hasta el monto de sus participaciones sociales. Esa cláusula se va a tener por no válida. Así que, aparte, amén de que también lo que yo les he dicho, el primer termómetro y el primer fiscalizador y el primer examinador de su trabajo como notario o notaria va a ser el registrador o la registradora de comercio, porque ve una de estas cláusulas y no le va a, no le va a inscribir el instrumento. Así que eso tengámoslo presente, como les repito, para efectos del contenido de la escritura de constitución. Y lo que la vez pasada, yo no recuerdo si fue acá o en otro grupo, perdonen si cruzo a veces los grupos, pero en alguna ocasión preguntan, y si no lo menciono de una vez, que dice cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a responsabilidad ilimitada y solidaria. Porque alguien en algún momento decía, ¿qué pasa cuando un socio que forma parte de la sociedad se sale de la sociedad? Entonces, va a seguir permitiendo que figure su nombre. Este es el riesgo que se corre. O sea, sí lo puede permitir, pero entonces igual va a seguir respondiendo de la misma forma como si todavía siguiese formando parte de la sociedad mercantil. Y creo que nadie en su sano juicio va a pretender que saliéndose de una sociedad, cualquier obligación que tenga que responder de la misma va a tener que participar en la misma forma. Entonces, diferente lo decíamos que era el caso de las marcas. Se recuerdan que ahí es diferente, pues porque en las marcas, en efecto, alguien puede seguir permitiendo el uso de su nombre como tal, ¿verdad? Así que este es digamos, la respuesta a lo que también se mencionó con respecto al uso de ese nombre. Ahora bien, ¿de qué hablamos entonces también en cuanto a la administración de esta sociedad? Bueno, partamos de algo. Perdón, aquí vienen mis ataques de tos. En cuanto a la administración, dijimos el sábado anterior, adelantando esto, es que en cuanto a la administración, las sociedades son, digamos, manejadas, dirigidas por dos grandes figuras. Una es la Junta General de Socios y otra es, dijimos, el administrador o los administradores. En cuanto a la administración, se refiere prácticamente a aquellas personas que ordinariamente manejan la sociedad, dirigen la situación interna de la sociedad. Pero quienes toman las grandes decisiones, ¿m? Quienes aprueban las grandes decisiones, quienes encomiendan las líneas principales del manejo de la sociedad, es precisamente la Junta General de Socios. Aquí, por favor, no se vayan a confundir. Cuando insisto en el tema de Junta General de Socios, es digamos como el concepto general, ¿ya? Porque también la Junta General de Accionistas es una Junta General de Socios. Lo que pasa es que el código hace el juego de palabras y menciona Junta General de Socios
y Junta General de Accionistas, simplemente con el afán de distinguir que en la Junta General de Socios se está refiriendo a la autoridad máxima en una sociedad, en las sociedades de personas, y en el caso de la Junta General de Accionistas se está refiriendo a la autoridad máxima dentro de las sociedades de capitales. Entonces, pero al final, como les digo, el término es el mismo, pero el código lo menciona de esa forma para que se logren distinguir. Bueno, tomando en cuenta entonces el tema de la administración, vamos a comenzar con el tema de la administración, es quién maneja internamente la sociedad. Y el código es claro en decir que pueden ser personas que sean socios o personas que sean extrañas a la sociedad para conformar la administración. ¿Mm? Y eso es básico porque en ninguna de las sociedades mercantiles se establezca una prohibición de que el socio no pueda fungir como administrador. En todas el socio puede también ser administrador. ¿Mm? Eso que no les quede ninguna duda. Ahora, el punto es también cuáles van a ser, lo que yo les decía en aquel entonces, cuáles van a ser las facultades que la Junta General de Socios le va a atribuir, le va a otorgar, le va a permitir o le va a autorizar a ese administrador o a esos administradores. ¿De qué depende solo vean ustedes, de qué depende el número de administradores de la misma junta? Si la junta decide que una sola persona sea administrador, no hay problema. Si la junta decide que sea más de un administrador, entonces también lo puede hacer. El cuidado que siempre vamos a tener entonces es que cuando hay más de un administrador, el pacto social debe determinar de forma clara cuáles van a ser las facultades de esos administradores, empezando por un dato elemental que ustedes lo conocen perfectamente, como cuando las personas nombran más de un apoderado, ¿verdad? Y es, ¿qué va a pasar si esos apoderados van a poder actuar de forma conjunta o van a poder actuar de forma separada? El mismo caso surge con el administrador. El administrador tendrá las facultades tan lejanas o tan cercanas según cómo la Junta General de Socios se lo haya establecido. Y en su caso, como repito, si es más de uno, va a determinar si ambos administradores tienen iguales facultades y también o van a tener diferentes facultades o si van a poder actuar de forma conjunta o van a poder actuar de forma separada. Así que eso es importante marcarlo. Vean dónde les vuelvo a insistir en la escritura de constitución. Todo parte de la escritura de constitución. Entonces, aquí es donde esta parte del código creo que es una de las más asiduas que trae la famosa frase que les he venido mencionando de salvo pacto en contrario, ¿verdad? Es decir, aquí sí hay varias disposiciones o varias regulaciones que el código deja a libertad de los constituyentes de la sociedad, los fundadores de la sociedad, para decidir cómo van a optar mediante el pacto social. Comencemos con uno de ellos. Dice el 78, vean en el inciso segundo. Ya el primero habla de que podrá estar a cargo la administración, como decíamos, en los administradores que pueden ser socios o personas extrañas. Pero el inciso segundo, segundo dice, en defecto de pacto, es decir, salvo que no lo dijeran nada en el pacto social, que limite la administración de alguno de los socios, todos son administradores y sus acuerdos se toman por mayoría. Ven ustedes lo que yo les decía, si no se dice nada, si no se dice nada y eso no se le explica a los otorgantes al momento de estar frente a ustedes, entonces prácticamente los obligamos
a que se atengan a lo que el Código de Comercio regula supletoriamente. ¿Mm? Ese es el punto, o sea, esa es como la importancia de la decisión en ese momento. Entonces, la única forma que yo puedo decir que los administradores van a tener diferentes facultades y si se quiere que uno va a tener más u otro va a tener menos, en el pacto social hay que determinarlo. Ahí tiene que estar claramente definido cuál es el alcance de cada uno de ellos. Acuérdense que los administradores prácticamente están realizando una similar a lo que nosotros conocemos la figura del mandato, ¿verdad? Ahora viene el 79, vean, otra vez repite el código, salvo pacto en contrario, es decir, a menos que en la escritura de constitución se diga otra cosa, dice, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de los votos de los socios. Y vean ustedes que una cuestión que se puede leer tan simple, ¿cuál va a ser o cuánto es la trascendencia que esto puede implicar? Si yo quiero cambiar al administrador, si la Junta General de Socios quiere cambiar al administrador, volvemos a la misma historia, ¿verdad? Tenemos que ir a revisar qué es lo que determinaron en la escritura de constitución. Y para que esa junta pueda mover a ese administrador y sea por mayoría, tiene que estar claramente determinado, expresamente dicho en el pacto social. Pongámoslo complejo, no dijeron nada o no le preguntaron a los otorgantes al momento de la escritura de constitución cómo iban a remover a los administradores. ¿Mm? No le preguntaron nada, entonces, ¿qué concluye el código? Que entonces la única manera de poder remover a los administradores es por la forma más compleja de votación en cualquier instancia, la unanimidad. ¿Mm? Si ni aún en la familia o a veces en la casa nos ponemos de acuerdo por una cosa, ¿mm? En una junta, cuando se mueven situaciones, recuerden que no perdamos de vista algo, estamos con aquella situación que toda sociedad mercantil persigue, que es el ánimo de lucro. Hay intereses económicos de por medio. Si hay un socio que le interesa a un administrador, va a luchar contra lo que sea con tal de que ese administrador se mantenga. ¿Mm? Entonces, qué diferente, ¿verdad? Y todos lo sabemos, va a ser más fácil obtener una mayoría que una unanimidad, pero para obtener una mayoría la única forma o el único camino que hay es que así se haya establecido. ¿Desde qué momento? Otra vez, ¿verdad? Desde la escritura de constitución de la sociedad mercantil. Seguimos, vean ustedes, porque estos son, digamos, varios de los ejemplos del cuidado en cuanto al contenido de esta escritura. Dice lo siguiente, el artículo 80: cuando en la escritura social, otra vez, ¿verdad?, se pactare inamovilidad del administrador, podrán los socios, por acuerdo de la mayoría, removerlo. Pero este dice, tendrá el derecho de exigir que se califique judicialmente los motivos de la remoción, la cual será definitiva o si se prueba dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad. Y luego dice que el administrador removido deberá hacer uso de la acción a que se refiere el artículo anterior dentro de los 6 meses a partir de la fecha de la remoción. Esta es una característica. Esto de la inamovilidad es una característica que solo le encontramos en las sociedades de personas, ¿ya? No hay un límite determinado de tiempo. Mm. Y es más, todavía le agrega este elemento de la inamovilidad casi similar a lo que nosotros conocemos como que si fuera un fuero constitucional, ¿verdad?
O sea, no es que no lo pueda mover, pero su remoción, como dice el código, tendrá que ser calificada en instancia judicial, las razones de la remoción. Entonces, ¿qué es lo que volvemos a insistir? En el tema de que, ¿dónde se pacta la inamovilidad? En la escritura de constitución. ¿Qué pasa? Y, digamos, pongámonos en el lado no del profesional del derecho, pongámonos del lado de la persona que acude buscando nuestros servicios. La persona que quiere formar una sociedad mercantil, que quiere formar una sociedad en nombre colectivo, podrá saber que existe esta, digamos, como este privilegio de la inamovilidad en un administrador. Seguramente no. Seguramente no. ¿M? Entonces, ¿quiénes somos los llamados a explicarle que existe, digamos, como esa característica, como ese elemento, eh, y decirle, bueno, decidan entonces, ya con el panorama ya explicado, decidan ustedes si le van a brindar este privilegio o no? Si el administrador va a tener o no esta característica. Y entonces sí, ¿verdad? Cuando dice en la escritura de constitución de inamovilidad, y ellos dicen sí, queremos que tenga ciertas garantías, volvemos a lo mismo, va a ser el reflejo de la decisión y de la voluntad de ellos. Pero lo pongo de esta forma y por eso lo vuelvo a mencionar. ¿Y qué tal si cometemos nosotros el pecado de copiar y pegar el modelo que nos facilitaron, que el modelo que nos facilitaron decía que sí, que iba a haber inamovilidad? Nosotros a la hora de dar la lectura y la escritura, la leímos a la carrera, no explicamos este tema, y resulta que a la vuelta el administrador les resultó, digamos, no adecuado, lo quieren remover y entonces resulta que cuando van hasta entonces, en el pacto social se percatan que la única manera de removerlo es a través de la unanimidad, porque resulta que el modelo que le facilitaron, esa era la característica que traía. ¿M? Entonces, yo soy, como les digo, este servidor es muy insistente con el tema de la escritura de constitución, porque se los mencioné desde el primer día, marca precisamente muchas de las acciones posteriores y de las decisiones posteriores de la sociedad mercantil. Los puntos que deciden las juntas o los puntos que deciden los administradores, sobre todo, no están, por ejemplo, cuando veamos, ¿verdad? En su momento esos instrumentos, no están en un aumento de capital, no están en una fusión, no están marcados precisamente en la escritura de constitución. Entonces, vamos, entonces seguimos con la administración. Inamovilidad. ¿Cuál va a ser el límite de su responsabilidad? ¿Mm? ¿Cuál va a ser las facultades de cada uno de estos administradores? Y hay algo más, que es lo que viene en los siguientes artículos. Todo lo que viene en los próximos artículos, por lo menos en los que vamos a mencionar, viene relacionado con esas facultades que les he dicho. ¿Hasta qué alcance van a tener? Dice el artículo 81. El administrador dice, solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de los socios. O en el caso, dice, que estas operaciones constituyan la finalidad social o sean una consecuencia natural de esta. En esto En esto yo les voy a dar un consejo y viene relacionado por el hecho de que también les mencioné que lamentablemente cuando nosotros hacemos la escritura de constitución de una sociedad,
en los requisitos generales, se recuerdan ustedes que el artículo 22 dice, allá por el, creo que es el Romano 3, que es la finalidad. Entonces, lamentablemente la finalidad, dijimos, la dejamos demasiado amplia, la dejamos demasiado extensa. Entonces, decimos al final, ¿verdad? Cualquier actividad lícita que realice también está contemplado como giro de la sociedad. Entonces, como dejamos tan amplio el margen de tal finalidad, en esta cláusula, sobre todo en esta disposición del Código de Comercio, hay que tener cuidado. ¿Por qué? A menos, y aquí viene mi consejo, a menos que en el giro ordinario de una sociedad, digamos, dentro de su finalidad establecido en la Escritura de Constitución, diga que una sociedad mercantil se va a dedicar, por decir algo, a la compra y venta de inmuebles, de acuerdo, ahí no, yo no le veo inconveniente que el administrador pueda otorgar la escritura de compraventa o cualquier tipo de transferencia de un bien inmueble, porque es parte del giro de la sociedad. O sea, no vamos a pensar que un administrador que tiene la representación legal de una lotificadora, por mencionar el caso, va a tener que estar haciendo, digamos, pidiendo autorización a la Junta General de Socios por cada negocio que va a realizar sobre el lote que se va a vender. Porque, repito, iría contra natura porque va precisamente a obstaculizar el giro ordinario de esa sociedad mercantil. Pero aquí viene el diferente. ¿Qué pasa si la sociedad mercantil, a pesar que dentro de su finalidad tenga la famosa cláusula de cualquier otra actividad lícita, pero por ejemplo, esa sociedad se dedica a vender medicamentos? ¿M? Ese es su giro, pero eventualmente entonces va a vender un inmueble de la sociedad. La sociedad no se dedica principalmente a la venta de inmuebles, se dedica a medicamentos. Entonces, si va a vender un inmueble, si lo va a dar en hipoteca, si lo va a donar, etcétera, entonces hay que tener cuidado en dos situaciones, en dos elementos principales. Uno, revisar si la escritura de constitución le permite a ese administrador hacerlo, y aquí viene donde ustedes van a respaldarlo, eso, y es pídanle mejor un punto de acta de la Junta General de Socios que autorice que van a vender, que van a donar, que van a dar en hipoteca ese inmueble. ¿Mm? Porque el punto es, sobre todo más, que si la escritura de constitución no es tan precisa, o sea, no lo dice de forma tan clara, mejor cuídense ustedes. Y repito, lo respaldan y se escudan porque al final de cuentas, si la Junta General de Socios se lo autoriza al administrador, ahí no hay ningún problema. ¿Mm? Entonces, lo que el código trata en esta instancia de, digamos, evitar es precisamente el uso indebido de la firma social por parte del administrador que tiene la representación legal de esa sociedad mercantil. ¿Mm? Ese es prácticamente uno de los aspectos que trata de evitar. Ese no es, como yo les digo, y ese no es lo único en cuanto a facultades del administrador. El 82. El artículo 82, ahora sí, viene relacionado un poco con el foro de lo cual preguntaban acerca de los poderes. El artículo 82 dice igual la misma bendita frase, ¿verdad? Salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario, dice, el administrador solo podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes especiales, pero no podrá delegar el cargo. Vamos al principio de todo.
Cuando llegan ante ustedes alguien interesado en otorgar un poder. Cuando llegan ante ustedes a querer otorgar un poder y, por ejemplo, es a nombre de una asociación, de una persona jurídica en general, usted dice, bueno, necesito, ¿qué es lo que, qué es lo que decimos? Necesito la personería. Igual, ¿verdad? Si, por ejemplo, de repente tenemos que hacer una cancelación de hipoteca de un crédito bancario, pedimos al banco la personería del banco. O sea, ¿quién va a firmar en nombre del banco esa cancelación de la hipoteca? Y ahí viene relacionado, ¿verdad? Ustedes lo han visto, viene relacionado el nombre del apoderado, eh, el documento, el poder donde se extendió, se le facultó a ese apoderado, la fecha, el notario ante que se otorgó, las facultades de ese apoderado y las facultades de quien le concedió el poder, que se lo concedió por decir algo el presidente del banco, ajá, pero viene relacionado también cómo es que ese presidente del banco llegó a ser presidente del banco y está nombrado como tal. ¿Mm? Como que dijéramos nosotros que vamos a revisar antecedentes, o sea, la personería. Entonces, si ante ustedes de repente aparece alguien con la intención de elaborar un poder, y no digo que no deban de tener cuidado en el resto de sociedades, pero en estas en particular, ¿m? En las sociedades en nombre colectivo, lo primero que van a ir a revisar va a ser otra vez, ¿verdad? La escritura de constitución. ¿Por qué? Porque vean ustedes el código y aquí el código se refiere específicamente a la clase de poderes que se puede otorgar, que puede otorgar ese administrador. Dice, lo leemos de nuevo, dice, salvo pacto en contrario, el administrador solo podrá bajo su responsabilidad dar poderes especiales. Ah, pero nosotros no solo tenemos poderes especiales. Tenemos poderes generales, ¿cómo le ponen a ver generales, administrativos, amplios y suficientes y le ponen un montón de cosas? Bueno, dicho de esta forma es el administrador para que pueda otorgar un poder diferente a un poder especial, tiene que estar dicho en la escritura de constitución de esa sociedad. De lo contrario, si si esa escritura de constitución no dice nada sobre los poderes, los únicos que puede otorgar, o los únicos que puede otorgar ese administrador es un poder especial, es decir, solo se podrá ver limitado a un poder específico, a una facultad específica. Y esto va a pasar porque el registrador también va a hacer eso. Ese análisis que se dice es el que el registrador también lo va a hacer. Va a ir a revisar la escritura de constitución y va a ver, bueno, vamos a ver, dice que está facultado para otorgar poderes generales y en efecto, el que tiene a su vista para calificar es un poder general, administrativo y todo lo demás, no va a tener usted ningún problema en que se lo inscriba. Pero al contrario, repito, si la escritura de constitución al revisar no dice nada al respecto, ¿m?
Lo único que va a poder otorgar ese administrador va a ser una facultad en específica, como por ejemplo, bueno, lo faculto por decir algo para hacer un trámite en el Ministerio de Hacienda. Ese es un poder especial. Ahí tenemos que distinguir entre lo que ya conocemos civilmente en los poderes especiales y los poderes generales. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque, a ver, alguien dice, puede ser una cláusula que solo menciona, podrá otorgar cualquier tipo de poderes. Sí, exacto, exacto. La cosa es que lo diga, o sea, que haga una alusión en el sentido que sus facultades pueden ser diferentes a otorgar poderes especiales. Ahí no hay ningún problema. Puede decir cualquier tipo de poderes. Incluso lo importante, como repito, es que lo diga de forma expresa. Si no lo dice de forma expresa, volvemos al mismo, a la realidad que el Código de Comercio menciona en el sentido que solo se puede a través de poderes especiales. Y aquí entro al tema que yo les decía de lo del foro. Miren, seguirá habiendo una discusión con respecto a los poderes sujetos a inscripción registral y discusión que realmente no debiese tenerse, porque la ley del registro de comercio, en realidad, y no me equivoqué, dije, la ley del registro de comercio sí menciona qué clase de poderes son los sujetos a inscripción al registro de comercio. Y aquí voy a aprovechar también el tema para decir el hecho de que cuando ustedes tengan alguna duda al respecto, con respecto a qué clase de documentos se van a inscribir al registro, guíense por el artículo 13. Ese es uno de los principales artículos que trae como un listado de los instrumentos sujetos a inscripción en el registro. Insisto que no es el único, ¿verdad? Pero es, digamos, la ley que más, obviamente, más actos trae. Hay otros desperdigados en otras leyes. Por ejemplo, creo que les dije en algún momento, y si no, perdónenme ¿cómo es el Alzheimer, verdad? El olvido, es el hecho de que, por ejemplo, vaya, la ley de arrendamiento financiero, que es el leasing, es una ley que también trae en su contenido el hecho de que el documento que se otorga a través de, como leasing, también es inscribible en el registro. Entonces, eso también aparece como en otra ley, pero, repito, la mayor parte son los que trae el artículo 13. Y en ese aspecto, quiero situarme sobre todo en el número 4. La ley de registro de comercio menciona cuáles son los poderes que están sujetos a inscribir al registro de comercio. Y si ustedes ven precisamente de la lectura de la ley de registro de comercio, menciona que los poderes sujetos a inscripción en el registro de comercio dice que son los siguientes. Dice, son aquellos otorgados por comerciantes y que contengan cláusulas mercantiles. Y aquí quiero dejar reafirmado que esto ya es cuestión no solo de derecho mercantil, sino que es cuestión del idioma. ¿A qué me refiero? Al hecho de que la ley de registro de comercio, si ustedes se fijan de la lectura de ese numeral, dice que sean otorgados por comerciantes y que contengan cláusulas mercantiles. Es decir, ambas situaciones tienen que coexistir. Dice y, no dice que sean otorgados por comerciantes o que contengan cláusulas mercantiles. No, dice y. Esa preposición de y precisamente es la que obliga que ambas condiciones tengan que existir en el documento
para considerar que un poder de esa naturaleza o un instrumento de esa naturaleza sea inscribible en el registro. ¿Qué va a ser, qué va a hacer el registrador o cómo se debe interpretar esto o cómo se debe considerar? Bueno, para empezar, se dice que tiene que ser otorgado por comerciante. El 418 del Código de Comercio es claro a quienes considera comerciantes. Dice que considera comerciantes a aquellos que tienen su matrícula vigente. Porque es más, dice el 418, si ustedes lo leen, lo importante de, de nuestra lengua, ¿verdad? Dice que esa es la única prueba, no dice otra, dice, así con esa frase dice, la única prueba para comprobar la calidad de comerciante es la matrícula de comercio. Y el 420 es complementario en el sentido de decir que la matrícula de comercio tiene vigencia de un año. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, lo que va a revisar el registrador es si tiene la calidad de comerciante. Dicho de otra forma, va a ir a revisar con su matrícula de comercio. Si esa persona tiene vigente su matrícula de comercio. Si no la tiene, si no la tiene, el código también le señala un efecto. Y dice, bueno, aquellos documentos en los que participe comerciante y que no se encuentren renovadas sus matrículas, ¿qué va a pasar? Simple, van a estar esos documentos archivados. ¿Por qué? Porque hasta que usted solvente su situación de matrícula, ¿m? El proceso no va a continuar con el documento que usted presente. ¿Mm? Ahí busquen, está, mal no recuerdo, 461 del Código de Comercio y el 101 de la Ley del Registro de Comercio. Menciona similares circunstancias. Va. Esa es la primera condición, pero dice y que contengan cláusulas mercantiles. Y aquí hay que decirlo, aquí en esta parte no es que el registro de comercio se ha puesto drástico. ¿Mm? Drástico, en el sentido de decir, bueno, no mire, o sea, el registro de comercio entrar a valorar si la cláusula es mercantil o no es mercantil. Se los explico de esta manera también. De repente encontrará ustedes sociedades mercantiles que necesita que le hagan, por decir algo, trámites relacionados con por ejemplo, con Hacienda, con algunos permisos sanitarios. Recuerden que ahora hay una superintendencia de regulación sanitaria, etcétera. Entonces, de repente alguien podrá decir, mire, pero ¿qué de mercantil tiene esto? Sin embargo, como repito, en eso el registro de comercio no ha sido tan drástico porque también entiende que, digamos, son actividades relacionadas en algún momento con algún giro de la sociedad, o por lo menos son relacionadas para la regulación legal de esa sociedad, para su funcionamiento. Entonces, de repente, aunque diga que va a ser para trámites sanitarios o lo que sea, a veces le digo, en la normalidad, en lo común de los casos, el registro se lo acepta como una cláusula mercantil. ¿Dónde es que no se acepta? Y es que el punto es que venimos arrastrando, digo venimos, porque, venimos arrastrando una mala costumbre. Bueno, se dejó de arrastrar, pero por años el registro arrastró esa costumbre. ¿En qué sentido? En inscribir cualquier tipo de poder. Así, pero cuando escuchan cualquier tipo de poder, se sorprenderían de los poderes que hay inscritos en el registro. O sea, su servidor tuvo a la vista hasta poderes donde, por ejemplo,
X persona dejaba facultada a otra para que le fuera a inscribir al niño al colegio y están inscritos en el registro de comercio. Yo recuerdo que en algún momento preguntábamos, ¿y por qué? Y decían los registradores que ya tenían en ese entonces, estoy hablando del 2006 para atrás, y que ya para el 2006 esos registradores tenían alrededor de 20 años de trabajar ahí. Decían, no, mire, cualquier poder aguanta aquí. Y era por el hecho, o sea, era por el hecho de que si ustedes se iban a los temas que cada registro inscribía, decía, bueno, ¿y dónde caben los poderes? O sea, si usted se iba, por ejemplo, a los temas de inscripción del registro de la propiedad raíz e hipoteca, no hay nada que aparezca relacionado con poderes, por lo menos con la temática de los poderes. Luego se iba usted al registro social de inmuebles, tampoco. No encontraba ninguno relacionado con. El único que traía la palabra poder o la figura o el instrumento de poderes era el registro de comercio. ¿Mm? Entonces, claro, ¿verdad? Ah, pues aquí cabe todo. De hecho, en algunos grupos, y aquí a lo mejor ustedes lo ven así, a veces se tiene en cuenta o se dice que hay por ejemplo, todavía en algunos casos jueces que bajo su óptica consideran que en efecto, ¿verdad? O sea, no cualquier clase de poder, sino más bien cualquier clase de poder otorgado por sociedad tiene que ir a inscribirse al registro. Y no es cierto, pues, porque incluso, bueno, al menos con el respeto de los jueces, no sé si hay alguien acá, pero, por ejemplo, si hay un poder general judicial otorgado por el representante legal, el poder bastaría como tal. No necesita la bendición del registro de comercio, pero entiendo que en muchos casos todavía se sigue manteniendo que no, si no viene inscrito, no se acepta como tal. Pero bueno. Ese, digamos que, repito, es la consideración que hay que hacer con respecto a la clase de poderes. ¿Por qué se confunde con otra clase de los mismos? Porque de la lectura del artículo 13, ustedes leen lo que viene después de decir que contengan cláusulas mercantiles. Dice, y los poderes judiciales para diligencias que hayan de seguirse ante el registro de comercio. Ojo, ahí es diferente, porque para esos poderes no está requiriendo que sean otorgados por comerciantes, ni que tampoco contengan cláusula mercantil. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué marca la diferencia? Y aquí volvemos a lo mismo, la importancia del lenguaje, como he venido a decir, y hasta de los signos de puntuación. Hay un punto y coma. Si ustedes lo ven, ese punto y coma, ¿qué nos dijeron allá cuando llevamos lenguaje? Bueno, los más jóvenes llevaron lenguaje. Yo llevé el otrora idioma nacional, que así se llamaba la materia. En idioma nacional nos enseñaban precisamente que el punto y coma es el signo de puntuación que marca la diferencia entre una idea y otra, ¿m? O entre una afirmación y otra. Entonces, precisamente ese punto y coma marca la diferencia entre, óigase bien, los poderes otorgados por comerciantes que contienen cláusula mercantil, punto y coma, los poderes judiciales para diligencias que han de seguirse en el registro de comercio. Entonces, ese punto y coma lo que marca es que esos poderes judiciales no requieren que sean otorgados por comerciantes, ni que tampoco contengan cláusulas mercantiles para ser inscritos en el registro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que hay que hacer diferencia es que, y aquí perdonen que a veces yo doy opinión al respecto, pero me parece que hay cosas que todavía no están como tan ajustadas. Y me refiero a esto, es que en esa parte la ley del registro de comercio dice poderes judiciales.
ante el registro de comercio, pero poderes judiciales, no hay acción judicial ante el registro de comercio. Si el registro de comercio es una instancia de naturaleza administrativa. ¿M? Entonces, no sé por qué realmente es mal llamado poder judicial porque no tiene nada de judicial. Tal vez el judicial viene relacionado por la tramitación que usted tiene que hacer de un caso ante el registro, pero realmente volvemos a lo mismo, son acciones de carácter administrativo. El punto también que queda de resabio y que esa parte habría que en algún momento que cambiarse era porque, como dice, diligencias ante el registro de comercio, porque recuerden ustedes que hace varios ya años, hubo una separación ya de la temática relacionada con propiedad intelectual con respecto al registro de comercio. Entonces, claro, ahora sí, ¿verdad? Por ejemplo, en propiedad intelectual, cuando usted pretende inscribir una marca, usted solo hace alusión en su escrito del número al cual se encuentra inscrito el poder de quien usted está representando para el trámite de la marca. Entonces, el registrador de propiedad intelectual únicamente revisa el número al cual, repito, está inscrito el registro de comercio para que usted no tenga que estar presentando el poder cada vez que presente una solicitud. Pero entonces se entiende que en efecto, ¿verdad? Esté inscrito, pero repito, únicamente para efecto de actividades relacionadas o diligencias relacionadas con toda la funcionabilidad del Centro Nacional de Registro, pero nada más para eso. Entonces, ahora sí, podemos decir qué poderes son y qué no. En resumen, tomando en cuenta lo de la administración, entonces sabemos que para que ese poder tiene que estar inscrito, prácticamente nosotros como profesionales del derecho tenemos que cerciorarnos, uno, si el pacto social lo permite. Repito, si el comerciante está al día con su matrícula, es decir, la sociedad está al día con su matrícula, o, y también que contengan cláusula mercantil. Ya no voy a decir que no tenga matrícula, porque, porque ahora prácticamente es el hecho si está renovada la matrícula o no. ¿Por qué lo digo? Porque ahora imposible que, digamos, una sociedad mercantil no tenga su matrícula por primera vez. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben. Ahora el registro, bueno, no ahora, pero desde hace varios años, ya el registro, al momento que usted presenta la escritura de constitución, tiene que ir de una sola vez también. Dos cosas más, la solicitud de matrícula por primera vez y el balance inicial. De lo contrario, si usted no presenta eso con la escritura de constitución, igual, ¿verdad? Se lo van a observar y hasta que esté completa la documentación, va a seguir procesando la solicitud de la inscripción de esa sociedad. Entonces, es difícil pensar que una sociedad ya no tenga matrícula. Lo que sí suele pasar, y ustedes lo conocen perfectamente, es que no renueven la matrícula, ya que se les pase la fecha y pasan a veces ratos de no hacer los pagos correspondientes y la renovación correspondiente. Si esa sociedad cae en insolvencia con respecto al registro de comercio en virtud de la matrícula de comercio, aquí viene la realidad de todo, ¿verdad? Aunque el documento esté perfectamente elaborado, simple, va a ir a caer al archivo hasta que esa sociedad solvente su situación. Exacto, alguien dice pierden participación en licitaciones por cosas como esa. Exacto. Uno les pregunta, ¿están al día con matrícula? Sí. Y es más, viene esa realidad, porque uno les pregunta, ¿están al día con matrícula? Y dice, sí, 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 sí. Y a la hora de que uno presente el documento, le aparece observado por esa razón, uno le dice, mire, o le reclama, mire, ¿por qué no ha salido el documento? Porque no tiene matrícula. Yo les pregunté, ¿verdad? Y sin embargo, pues suele pasar, suele pasar. Bueno, preguntas hasta acá. A ver, quiero ver si hay en el chat, perdón.
No, ya no hay más. Bueno, tengo casi las 4:50. Ustedes saben que les hacemos el receso de 10 minutos, porque sí, yo sé que desde la una está medio complicado estar aguantando aquí al que está hablando, pero vamos a dar entonces esa pausa y nos volvemos a conectar a las 5. Gracias. Yo sé que 10 minutos pasan rápido, pues se ve que, pero bueno, vamos a procurar aprovechar el tiempo y terminar un poquito antes para que ustedes también tengan chance. Bueno, vean el chat en este momento, espero que lo lean todos. eh, y les voy a dar también un espacio para que ustedes lo lean. Es una cuestión bien sencilla, pero solo sobre la aplicabilidad de lo que acabamos de mencionar anteriormente, y que ustedes ahí pongan, escríbanlo ahí en el chat, si lo quieren escribir, si a alguien se le facilita mejor hablarlo, también igual, solo levanta la mano y con gusto yo le doy la palabra. Ahí les va. Permítame. Solo termino de redactar y se los mando. Ahorita se los mando. Ahí vamos, perdonen. Vaya, ahí están. Miren para que ustedes lo lean y opinen. Como les digo, yo creo que en unos 10, 15 minutos a lo sumo podemos estar comentando al respecto. Los dejo para que ustedes lo puedan leer en paz. Gracias.
A ver, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué van a hacer? A ver, voy a comenzar a leer. Dice punto de acta de Junta General de Socios en el cual voy a comenzar a leer, perdón. Punto general de acta de socios en el cual autoriza a uno de los socios puede otorgar el poder especial para que los cuatro apoderados puedan en conjunto separadamente vender, donar o permutar los inmuebles, identificando sus inmuebles por medio de sus matrículas y la ubicación, dice, permítanme, de los inmuebles y especificando cuál será vendido, cuál será donado y cuál será permutado. Va, esa es una, exacto. Después, el pacto social para conocer si lo faculta o no a otorgar poderes en su calidad de administradores, ya que si lo faculta a los tres para otorgar cualquier tipo de poderes de cualquier manera, dice, perdón, de cualquier tipo de poderes de manera conjunta o por separado, dependerá la forma del otorgamiento. De no encontrar cláusula alguna en el pacto sobre la facultad de otorgar poderes, yo recomendaría un punto de acta exacto en donde se autorizan a los apoderados. Como primer punto, la escritura de constitución, dice alguien más también, del pacto social, ya que es necesario conocer, dice, si los administradores están facultados para poder vender, donar, permutar los inmuebles de la sociedad o necesitan autorización mediante punto de acta. Luego es necesario conocer si los administradores actúan de forma conjunta o separada para el otorgamiento del poder, ya que este mandato puede realizarse mediante un poder especial, lo cual si están habilitados. Y la matrícula, dice alguien más, sí. A ver, ¿alguna otra opinión? Dicho de otra manera, y para, digamos, ir concluyendo con el tema de los poderes, porque la intención de esto es así sencillo. Por favor, cerciórense así, pero cerciórense cuando vayan a otorgar un poder de quién realmente lo está otorgando. Dice, revisar que no exista cláusula en la escritura social que restrinja la administración o requiera unanimidad o quórum especial para la enajenación de inmuebles. Verificar que los administradores no hayan delegado indebidamente funciones sin autorización. En el artículo 82 se dice que salvo pacto en contrario, el administrador no puede delegar su cargo. Si se van a nombrar varios apoderados, cuatro, conviene que cada uno tenga facultades claras y delimitadas para evitar confusión o superposición de actos. En la escritura del poder especificar claramente cuál bien inmueble corresponde a cada facultad, venta, donación, permuta. Justo. Perdón que se me... Perdón que... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Lick, sin Sí, problema. perdón. Ay, disculpe que llamadas insistentes de afuera, pero ahorita estamos ocupados con ustedes, así que dice, a ver dónde iba, aquí estaba. Revisar que no exista cláusula en la escritura social que restrinja la administración o requiera unanimidad o quórum especial para la enajenación de inmuebles. Verificar que los administradores no hayan delegado indebidamente funciones sin autorización. Si se van a nombrar varios apoderados, conviene que cada uno tenga facultades claras y delimitadas para evitar confusión o superposición de actos. Dice, y de ahí tengo dice, en base al artículo 81 se necesita autorización de la totalidad de los socios. La base principal será la escritura de constitución, ver sus estatutos si está facultado para vender según el giro de la sociedad, si no ver los requisitos especiales, que será un punto de acta en donde se le autoriza a vender, donar y permutar. Exacto, miren. O sea, las respuestas van en el mismo, digamos, encaminadas en el mismo sentido en que, en resumen, en definitiva, uno, revisemos primero el pacto social. Determinemos si en efecto esos administradores tienen las facultades para otorgar, como dijimos, esa clase de poder. Si, por ejemplo, y recuerden ustedes, por eso lo puse, recuerden ustedes que el código es claro, donde dice que el artículo 81 podrá enajenar o grabar los bienes sin, con el consentimiento de la mayoría de los socios
o en el caso que las operaciones constituyen la finalidad social, no. Entonces, en este caso, sí, por ejemplo, lo que dicen es cierto. La sociedad no se dedica a ese giro principal de notificación, se dedica a cualquier otra cosa. Es más, me atrevería a decir que incluso, como yo les mencionaba, tiene alrededor de 7 giros la sociedad, ¿ya? Pero su giro principal como tal, en ninguna de ellas se menciona que sea la compra y venta de inmuebles, ¿ya? Si no es así, yo insisto en el tema de lo que ustedes tienen que estar, digamos, como plenamente convencidos y seguros, es que en efecto, uno, el administrador tiene facultades, según el pacto social, de que pueda otorgar ese tipo de documentos. Primero, si puede otorgar poderes, ¿verdad? De esa naturaleza, ¿ya? Segundo, si dentro de esos poderes, en efecto, se encuentran facultades, como ustedes mismos lo dicen, para hacer cualquier transferencia de propiedad. Y eso es lo que quiero dejar sobre todo claro con esas 4 líneas que escribí, en el sentido de que, por favor, cuando haya, ¿cómo decirles? Cuando el objeto del instrumento tenga que ver sobre todo con inmuebles bajo cualquier modalidad de transferencia que ustedes conozcan, es decir, como yo lo he mencionado, ahora sea una permuta, sea una donación, sea una compraventa, no se dejen ir, ¿ya? Ahí sí tengan todavía, o sea, hay que tener todavía más cuidado en el sentido de verificar, comprobar si el administrador tiene esas facultades. Y si no las tiene, volvemos a lo mismo, ¿verdad? En efecto, el punto de acta que autorice la venta, la permuta, la donación, el dado en hipoteca a ese inmueble, porque esa va a ser, como yo lo he dicho, su escudo en su función notarial. Entonces, en eso hay que tener, pero extremo cuidado, extremo cuidado. Así que, por ejemplo, como yo dije, bueno, en ese caso, en efecto, ¿verdad? Pueden otorgar un mismo poder para las 4 personas, digamos que cumplidos los requisitos que el pacto social se lo autoriza, que el administrador sí está facultado, o que si no está facultado está autorizado por la Junta. Entonces, definir si en efecto qué le van a dar a cada quien o igual, ¿verdad? Como ustedes lo saben, podrían hacer poderes separados, ¿verdad? Uno por cada cosa que van a hacer. Uno para donar el inmueble, otro para vender el inmueble, etcétera. Entonces, y es más, sabemos que una de las cosas que tenemos que también tener presentes son las características y la ubicación del inmueble que se va a donar, que se va a permutar, que se va a vender para no tener ningún inconveniente al respecto, sobre todo posterior. Así que prácticamente, como repito, ese es el objeto de esto es, eh, digamos, como ponerle énfasis a los poderes, porque muchas veces, eh, insisto, ¿verdad? Nos dejamos eh, como interpretar que unas facultades otorgadas a través de un mandato no son tan complejas. Y sí, recuerden ustedes que allá cuando estudiábamos el pregrado, ¿verdad? ¿Qué nos dijeron de la figura del mandato? O sea, esa persona es quien representa las acciones de otra, los intereses de otro. Entonces es prácticamente un compromiso que el apoderado adquiere con el que le otorga el poder, pero de todo quien de alguna forma le da ese revestimiento de esas facultades y esos alcances es precisamente el notario. Así que en ese aspecto quería ahondar un poco sobre el tema de los poderes. Pero bueno, seguimos, preguntas hasta acá y si no seguimos. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, solo para terminar el tema de esto del uso de la firma social, el artículo 84 del Código de Comercio
dice claramente, y este es otro aspecto que hay que establecerlo de forma expresa en el pacto social, es quién va a hacer ese uso del nombre de la sociedad. El artículo 84 dice, el uso de la firma o razón social corresponde a todos los administradores, vean ustedes, a todos los administradores, salvo dice que en la escritura constitutiva se reserve a uno o varios de ellos. Perdón. Lo que yo les decía, si tenemos más de uno, si tenemos, por ejemplo, la figura del consejo de administración en una sociedad colectiva, la pregunta clave a la hora del otorgamiento de la escritura de constitución es quién va a tener el uso de la firma social. ¿La va a tener solo uno de los tres? ¿La van a tener dos de los tres? ¿O la van a tener los tres? Entonces, ¿dónde va a estar establecido? Ya lo sabemos, ¿verdad? Escritura de constitución. Sí, ¿por qué? El problema cuando y yo les menciono esto porque el problema es cuando se deja de decirlo, es decir, cuando no se menciona, cuando no se especifica, el problema es que ya lo hemos dicho, lo dejamos sujeto a lo que el Código de Comercio dispuso, ¿verdad? No dijo nada del pacto social. Ah, pues ¿saben qué? Todos son administradores, todos pueden hacer uso de la firma social. Y a lo mejor a la hora de constituir la sociedad, no todos los otorgantes están convencidos de que todos los administradores tengan esa facultad. Entonces, ¿dónde lo vamos a dejar claro? Escritura de constitución. Bueno, si ustedes se fijan de la lectura de todos esos artículos, desde el 78 hasta el que acabo de leer, que es el 84, simplemente no dice nada relacionado con periodo. Eso reafirma la tesis en el sentido de que los administradores no tienen un periodo determinado de funcionamiento, que ya lo dijimos, sí existe en las sociedades anónimas. Ahora bien, ya desglosamos, ya mencionamos a los administradores. Pero ahora vámonos a quien realmente tiene las riendas de la sociedad, que ya lo dijimos, es la Junta General de Socios. Ahora bien, tengan presente que en toda sociedad mercantil las juntas generales de socios son de dos naturalezas, las ordinarias y las extraordinarias. Luego, quizás cuando ya veamos las sociedades anónimas, está todavía mucho mejor desglosado cuáles son los asuntos que conoce una sociedad en Junta General Ordinaria y cuáles conoce en una Junta General Extraordinaria. Pero todavía, digamos, no nos compliquemos. Vámonos a la que estamos todavía, que para recordarle a todos, estamos todavía presentes en los requisitos específicos de la sociedad en nombre colectivo. ¿Cómo toma decisión una Junta General de Socios? Para tomar decisión, la primera regla que ustedes tienen que observar es cómo se convoca una Junta General de Socios. ¿Qué necesito para convocar? ¿Qué nivel de asistencia necesito para desarrollar la sesión? ¿Y qué porcentaje necesito de votación para que en efecto la decisión sea válida? Sobre esa base va este último tema de este día. El artículo 88 del Código de Comercio les menciona a ustedes precisamente el tema de cómo se toman resoluciones. El código dice, las resoluciones que por ley corresponden a los socios serán tomadas, vean ustedes, en junta general, convocada por quién, por los administradores o por cualquiera de los socios, pero vean ustedes, esta es lo sencillo, digamos, de la convocatoria de estas juntas. Dice, bastando la simple citación personal escrita.
Como repito, para llegar a la parte final, que es la votación, necesito que estén presentes. Pero ¿cómo yo hago que estén presentes? A través de convocatoria. ¿Y cuál es la forma que para el efecto el Código de Comercio prescribe para las sociedades de colectivas? Dice simple citación personal escrita. No pide más. Si alguien en algún momento les habló de publicaciones, pues no es el caso. Esta sociedad no es el caso. Sí, en otras sociedades vamos a ver que se requieren publicaciones, pero en esta en específico no se requiere tal situación. ¿Mm? Algunos incluso cuando hablan ahora, porque mire, ¿cómo es la citación? O sea, tengo que llevar algún escrito. Miren, en esto hay que ser, digamos, un poco, hay que entender, hay que ser como más progresistas. ¿En qué sentido? Acuérdense de la época del código, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de simple citación personal escrita, hoy se entiende que, por ejemplo, usted recibe un correo, ¿ya? Ujú. Un mensaje de texto, por ejemplo, un correo, algo, donde simplemente se le está comunicando a usted que se va a realizar o que los socios van o que uno de los administradores ha convocado para la realización de una junta de socios. ¿Mm? Punto. Ahora bien, eh, viene el artículo 89. Una cosa, como digo, es cómo se convoca, cómo se convoca. Y la otra es qué necesito para la asistencia. Vean ustedes lo que dice el artículo 89. En la Junta General de Socios, dice, se tomará por resolución, permítanme, dice lo siguiente, perdón que aquí, en la Junta General de Socios, dice, se tomará resolución por el voto de la mayoría de ellos, salvo que la ley o el pacto social exija otra proporción. Entonces, como aquí es digamos, como la facilidad de la votación en una sociedad, repito, en nombre colectivo, siempre y cuando esté claramente las reglas definidas en el pacto social. ¿Mm? Simple citación personal escrita, asiste la mayoría, es decir, la mitad más uno, y vota la mitad más uno. Y ahí se toman, digamos, las decisiones como válidas. ¿Qué es lo que puede cambiar la situación? Sí, yo lo consideraría como tal, López, que se puede, ¿verdad? Porque en efecto, lo que el código habla es, esta es no sé si quiero decir, con el cuidado que pueden sonar mis palabras un poco, no sé cómo decir, como desafiante, es en el sentido de, esta es la menos, o sea, esta sociedad es la menos formal de sus convocatorias. No me refiero a que no se tenga que hacer, sino que cuando veamos las otras sociedades de la forma en que se convoca, vamos a ver que tienen mucho más elementos el contenido de la convocatoria, ¿ya? Entonces, al decir es la menos formal, no significa que no se tenga que hacer, sino que es la que como menos requisitos se le exige a la hora de, es como que, no sé, lo voy a poner así, es como que yo les dijera, miren, ¿saben qué? Amo una cosa, son las 5:30, veámonos a las 6:30 en tal parte, pues va. Y así, o sea, tan informal como eso. Así es el nombre colectivo. Fíjense que aquí hay que decir, hay que resaltar algo, lo que hemos hablado en varias ocasiones también, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la gente o por qué las personas le tuvimos tanto miedo a la sociedad de personas? Cuando, por ejemplo, existen estas ventajas. Porque voy a decir, vaya, lo voy a poner mejor de esta forma también.
¿Cómo yo tengo que convocar, por ejemplo, en una sociedad de capital? No lo voy a explicar porque eso lo vamos a ampliar en el momento del tema. Pero, por ejemplo, hay que pagar publicaciones. O sea, y el código dice que cualquier regla de publicación, cuando el Código de Comercio lo menciona, se refiere de acuerdo al 486, que tiene que hacerse una publicación en diario oficial y otro en circulación nacional. Va. Independientemente de qué nos significa las publicaciones, costo, porque hay que pagar por las publicaciones, tiempo, porque también nos obliga el Código de Comercio a establecerlas con cierto margen de tiempo para la convocatoria. Solo ahí veamos que ya llevamos cierto grado de obstáculo, llamémoslo así. Pero en una sociedad en nombre colectivo no es necesario eso, pues. ¿Mm? Pero volvemos a lo mismo. Mi idea y mi opinión es que por qué se le tuvo tanto miedo a la sociedad de personas o a la sociedad en nombre colectivo. Por un elemento que nos mueve, de verdad, por un elemento que para nosotros no nos demos paja, es trascendental. Y es que el patrimonio. O sea, desde el momento que nos dicen, ah, es que espérate, ¿verdad? El punto es que en este tipo de sociedad no solo vas a responder con el patrimonio de la sociedad, sino que puede involucrarse tu propio patrimonio. Entonces ya nosotros, creo que mejor no. O sea, ya lo pensamos, como alguien dijo, cuando ya nos tocan la bolsa, exacto, da miedo por la responsabilidad y solidaridad. Pero volvemos a lo mismo, Lichacón. O sea, resumidas cuentas, porque nos van a tocar la bolsa, ¿ya? Es como, ¿qué? No, si de repente vamos, y lo sabemos, pues si vamos por la calle, eh, sí, se responde solidariamente, pero volvemos también por lo mismo. Patrimonio, alguien decía, es que el derecho más importante pues, de la vida es el patrimonio. Y es cierto, o sea, de repente nosotros vamos por la calle eh, y vemos que de repente dos carros se dieron, como digo, mientras no sea el mío, vea el que tocaron, pero si el raspón pasó por el lado, inmediatamente nos bajamos, pues. O sea, nos tocaron algo que nos pertenece. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que involucramos patrimonio personal, como dice la Liga Abrego, no se recuerda tanto el patrimonio personal. Entonces, por eso mismo es que es el temor. Pero bueno, en el funcionamiento, por ejemplo, como les digo, a la hora de convocar, a la hora de tomar decisiones, ¿cuál es la forma más fácil de tomar una decisión? Cuando es un grupo conglomerado, cuando es un grupo, la mayoría, ¿ya? O sea, esa es, digamos, como la forma más usual y más fácil de hacerlo. Entonces, en este tipo de sociedades, el nombre colectivo, precisamente, vean ustedes, se convoca por simple citación, se instala la junta por mayoría de la asistencia y se vota también por la mayoría de la asistencia de acuerdo a lo que establece el artículo 89. ¿Qué es lo que puede cambiar la mayoría? Ya lo dijimos, salvo que en el pacto social o copiamos mal o realmente los otorgantes deciden que sea por decir algo que la decisión se tome por los dos tercios, por las tres cuartas partes o por unanimidad, ya es otro pisto. Pero esa, repito, ya es una cuestión que el código les da la posibilidad de incrementar vía pacto social. Esa es una regla que también deben ustedes tener presente. Lo voy a afirmar así porque no he encontrado disposición en la cual, digamos, el pacto social le permita, digamos, como disminuir las obligaciones o los límites que el código impone. O sea, el código sí lo dice cuando permite ciertos límites abajo, pero de lo contrario, normalmente es que el pacto social, si el código dice, lo voy a decir así, si el código dice que va a ser la mitad más uno
y que el pacto social puede modificarlo, normalmente la regla general es que lo puede modificar siempre y cuando sea incrementada el nivel que dice el código, es decir, que diga que va a ser las dos terceras partes o las tres cuartas partes, pero no va a decir que, por ejemplo, que no necesite la mitad más uno, sino que necesite solo, por ejemplo, el voto de una sola persona o de un solo socio para, ¿vea? Entonces, generalmente no restringe el código de comercio hacia abajo, sino que lo contrario, el pacto social lo que hace normalmente es hacer un cambio incrementando ese nivel de votación. Bueno, con esto lo que insisto es, ¿vieron ustedes? No, dice, no le entendí, dice provisión. No, vean ustedes, dice. En la Junta General se tomará la resolución por el voto de la mayoría, salvo que la ley o el pacto exija otra proporción. Cuando el código dice otra proporción, no va a encontrar una proporción abajo de la mitad más uno. Eso sí, ténganlo claro. Lo que va a encontrar es que vía pacto social, perdón, vía pacto social, no hay inconveniente en que se pueda incrementar y decir, bueno, no va a ser la mitad más uno, aquí vamos a ser un poco más exigentes. Vamos a exigir que para tomar votación van a ser las tres cuartas partes. Esto es como ustedes lo conocen con el tema de la Constitución, ¿verdad? Hay decisiones que le permite que la Constitución dice que se va a tomar por mayoría en la Asamblea y hay decisiones que dice que son las tres cuartas partes, otros los dos tercios, etcétera. Igual es acá. El pacto social es como, lo vamos a decir, es como la Constitución de la República en cuanto a la sociedad mercantil en determinar esa proporción. Si no lo dice, se va a ir por la regla general de la mitad más uno. ¿De acuerdo? Bueno, la sociedad en comandita simple no es algo que vamos a extendernos y lo voy a explicar por qué. Solo me voy a referir al hecho de que la comandita simple sigue las reglas de la sociedad en nombre colectivo, pero prácticamente en cuanto a una clase de socios. Para que ustedes lo recuerden, la sociedad en comandita simple tiene dos clases de socios, los comanditados y los comanditarios. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? Prácticamente la diferencia está en que unos tienen poder de decisión en qué instancia, en la Junta General de Socios. Y los otros, ¿qué poder tienen? No tienen ningún poder más que el de voz. Es decir, pueden asistir a las juntas únicamente a hablar, únicamente a ser escuchados, pero no a la hora de, bueno, votar es como que yo dijera, va, está bueno, ya te oí la opinión, va, hoy votemos lo que realmente nos interesa esto. ¿Mm? Entonces, precisamente en la sociedad en comandita simple, perdón, en efecto, dice esas características, dice, los socios comanditarios, en el artículo 96 del Código de Comercio, los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aún con carácter de apoderados de los administradores o representantes, pero no se reputarán actos de administración las autorizaciones dadas ni la vigilancia ejercida por los comanditarios de acuerdo a la escritura social. Vean ustedes al final, dice, los comanditarios podrán asistir a las juntas sin voto en los acuerdos que signifiquen una intervención en la vida de la sociedad. El socio comanditario dice quedará obligado ilimitada y solidariamente para con terceros por todas las obligaciones sociales en que haya tomado parte en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior. Es decir, todavía más, tiene responsabilidad ilimitada y solidaria en instancias donde solo participó con su opinión, con su voz y no con su voto, y sin embargo responde
como que si se tratara de un socio comanditado. Entonces, aquí viene, eh, la- digamos, como la consecuencia de esto. Díganme, ¿quién va a querer participar en una sociedad mercantil donde tengo que poner mi aporte? ¿Mm? No tengo voz, perdón, tengo voz, pero no tengo voto. Y encima, si los comanditados toman decisiones que de alguna forma representen obligaciones que responder por parte de esos comanditados, hasta los que solo tienen voz se ven involucrados con su patrimonio porque también la responsabilidad es ilimitada y solidaria. ¿Por qué estas sociedades no encontraron nunca eco en nuestro medio? Por las razones que cualquiera en su lógica dice, ¿y yo por qué me voy a meter en esto? Yo insisto en que, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Recuerden ustedes que nosotros en muchas de las disposiciones lo que traemos es precisamente a veces como nosotros eh, diplomáticamente decimos, ¿verdad? Es que tal legislación nuestra es inspirada en la legislación española o está inspirada en tal cosa, copia y pegue, ¿verdad? Por no decirlo de otra forma, pero ¿cuál es el punto? Esta sociedad es un arrastre que viene, perdón, se menciona desde la Edad Media. Ahora se habla de otra manera, pero en la Edad Media esta forma era prácticamente lo que, a ver, muchas personas en la Edad Media eran dedicadas al arte, unos a la escultura, a la pintura y todo lo demás. Claro, ¿verdad? Nadie le compraba las obras, entonces el fulano casi que moría de hambre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Habían personas con recursos, incluso reyes o, como les digo, personas con otra condición económica, que, digamos, sufragaban los gastos de estas personas para que estos se dedicaran a esas obras, ¿ya? En aquel entonces les llamaban mecenas, que los mecenas vienen siendo como protectores, ¿ya? Para que aquel no se quedara sin, por lo que hacía, por ser pintor, pues ya se le sufragaba. Entonces, esa es la figura del comanditario, es decir, aquel que, y dicho ya en nuestro medio, es aquel que patrocina a alguien. ¿Mm? Eso es lo que nosotros ahora o actualmente tenemos como más conocimiento, ¿verdad? Los patrocinadores de los eventos, los patrocinadores del programa, los patrocinadores de los conciertos. ¿Mm? De quienes financian la llegada de. ¿Mm? Claro, ahora ya el que financia no lo hace de gratis, ¿verdad? O sea, el que trae a un artista es porque tal cosa. Entonces, pero en aquel entonces, repito, esa es la famosa figura. O todos los patrocinadores, por ejemplo, que he dicho de eventos, de equipos, de cualquier naturaleza de fútbol, de la selecta, de todas es la mamá y nunca ganamos, pero ahí vamos, el pájaro picón, picón. Igual, vea, todo eso se refiere a, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué la figura no encuentra eco ya? Ni encontró eco en los años 70 y mucho menos 50 años después, ¿verdad? En el sentido de que quién va a querer invertir su plata. ¿M? Y no tener incidencia en las grandes decisiones de esa sociedad. ¿M? Creo que nadie. Por eso es que, repito, no es una sociedad,
que comúnmente sea formada en nuestro medio. Ahora bien, tomando en cuenta lo mismo es cómo se convoca y cómo se vota, pues prácticamente es igual a la anterior, a la sociedad en nombre colectivo en el aspecto del 88 y 89 del Código de Comercio, en el sentido que también para citar basta la simple citación personal escrita, basta que asista la mitad de los socios comanditados y que vote al menos la mitad más uno de los socios comanditados. Podemos, en la citación, la única variante que va a tener es que va a poder invitar usted a los comanditarios, pero repito, con la regla que establece el Código de Comercio, que estos solo tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. ¿Preguntas? Bueno, creo que no alcanzamos, ya no alcanzamos, pero lo voy a dejar enunciado. Esas son las dos sociedades primeras de la sociedad de personas. No perdamos de vista eso. Pero ahora viene una que de verdad, esta, no se preocupen que esta todavía vamos a seguir el otro sábado viéndola para terminar el tema, porque, como repito, tiene particularidades bien propias. No me voy a referir hoy a las particularidades propias, me voy a referir a las particularidades que son similares a la sociedad también de personas. Y me refiero a la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, para empezar, ha tenido cambios desde su implementación en el Código de Comercio. Empecemos porque era la única sociedad que cuando se creó, cuando se aprobó el Código de Comercio, era la única sociedad que tenía una peculiaridad y y hasta curiosidad, si quieren, y era que tenía un límite máximo de socios. Y no pregunten por qué, simplemente fue una decisión de decir que esta sociedad no podía ser formada por más de 25 personas. Punto. Pero eso estaba en el artículo 105, pero ese artículo 105 fue derogado en la reforma del 2008. Así que, dicho de otra manera, hoy no hay un límite de tiempo, perdón, un límite de socios para formar este tipo de sociedad. Así que en ese aspecto ya quedó superada ese número. La otra situación que tome en cuenta esta sociedad de responsabilidad limitada es que tiene, por ejemplo, una bondad, si se quiere, y es la posibilidad de usar el nombre de la sociedad, ya sea lo que he insistido, ¿verdad? Recuerda, ¿cómo se forma el nombre de la sociedad? Razón social o denominación social. ¿Mm? Esta sociedad, en efecto, puede utilizar cualquiera de las dos formas. ¿Mm? Cualquiera de las dos formas. Si los socios se declinan por elegir razón social, está bien. Por denominación social, está bien. El único cuidado que deben de tener es el hecho de que si se inclinan por razón social, tienen que seguir las reglas de cómo se forma el nombre bajo una razón social. Si, al contrario, deciden que sea denominación, pues obviamente entonces van a poder seguir las reglas de cómo se forma una sociedad mercantil, su nombre, bajo denominación. Siempre me voy a veces a ejemplos, aunque disculpen que lo haga tan así, pero de verdad, o sea, lo que quiero es que de verdad quede eh, completamente claro esto, es
eh, si de repente, porque yo, o sea, no sé, en tantos años, de verdad que a veces o sea, le aparecen a uno, no digo cosas, sino que de repente hasta inventos de las personas, es decir, es que yo quiero que tal cosa y uno tiene que, como he dicho, orientarlos también a la luz de los conocimientos que uno pues ha estado metido en clases y tratando de aprender, ¿verdad? Esto. Entonces, decir, bueno, mire, yo no puedo tener una sociedad en la cual alguien diga que quiere que se forme bajo razón social y diga, mire, es que yo quiero que se llame, qué sé yo, gato azul, vea. ¿Mm? Si ni gato ni azul son los nombres o apellidos de las personas o los socios que le integran. ¿Ya? Si le quiere poner gato azul, póngale entonces que la sociedad va a funcionar bajo denominación, pero no bajo razón social. Entonces, por lo menos en la sociedad de responsabilidad limitada, repito, lo que hay que tener cuidado es por qué se inclinan en el nombre dependiendo de a qué de qué se inclinen, así serán las reglas, porque las reglas sí no las podemos obviar, ¿verdad? En el sentido de cómo lo vamos a formar. ¿Qué si es similable, cómo es, qué si es similar, más bien, perdón, a las sociedades de personas, en este caso de las sociedades de responsabilidad limitada? Es precisamente el hecho de que también recuerden ustedes que los aportes son convertidos, reflejados a través de participaciones sociales. O sea, ahí sí ya no pueden elegir entre participaciones y acciones, porque en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, repito, únicamente se refiere a que están formadas su patrimonio a través de participaciones sociales. Y voy a dejar ya con esto de una sola vez marcada la disposición expresa como prohibición que esta es también la única sociedad, ¿m?, en la cual no se le permite aporte que no sea dinero en efectivo. ¿M? No hay forma de aporte industrial en este tipo de sociedades y la prohibición la viene marcando desde ya, les comento, el artículo 103. Recuerden ustedes, toda sociedad mercantil, salvo esta, toda sociedad mercantil admite aportes, no solo lo que nosotros concebimos a los bienes, el dinero, sino también bienes que tienen un valor económico. ¿Mm? Y ojo, cuando hablo de bienes de valor económico, no solo me refiero a lo material. ¿Mm? El Código Civil, recuerden ustedes que nos menciona de bienes materiales e incluso aquellos que nosotros nos enseñaron que eran bienes ininteligibles. Lo que yo les decía, miren, el intelecto tiene un peso, tiene un valor, que nosotros en nuestro medio como tal no se lo demos, no significa que no lo tenga. ¿Mm? ¿Mm? Pero aquel, por ejemplo, ¿qué bien le habrá ido a aquel que inventó, por ejemplo, la forma de estas plataformas, pues de estar dando la clase sin que estemos físicamente presentes, ¿verdad? Y con el tema de la pandemia se disparó todo esto. Pero alguien tuvo la idea de, bueno, ¿y si nos comunicamos de esta forma? ¿Mm? ¿Y si nos enlazamos a través de algo conocido como Internet? ¿Mm? O como alguien dijo, ¿verdad? Y si nos inventamos la rueda, ¿m? Todas esas cosas que nosotros no le damos ese valor económico realmente tienen un peso. Y muchas de las sociedades mercantiles lo que pueden recibir de parte de sus socios, más allá de un bien.
Repito, material serán sus ideas, será su creatividad. ¿Mm? Y esa es una forma que de verdad tiene peso. Lamentablemente, en esta sociedad de responsabilidad limitada, igual, ¿verdad? Por lo menos en nuestro medio, esa forma de aporte no está permitida para que ustedes lo tengan desde ya presentes. Bueno, preguntas hasta acá. Quiero ver si hay alguna en el chat. No, ya no hay. Bueno, em, voy a cortar acá. Si ustedes me lo permiten, ya la voz de verdad, he tratado de no molestar tanto con esta tos. Ay, de verdad, yo de verdad, ante todo, siempre les voy a decir desde el sábado pasado y les ruego mis disculpas que este pasaje de salud, creo que motivado ya por la edad, ya de verdad que me está pidiendo cuentas. Así que de verdad les agradezco que la comprensión, como siempre les digo, la tolerancia, el tiempo, la paciencia de estar con estos malestares, pero de verdad que es un gusto siempre estar con ustedes. Y como les digo, primero Dios, nos vemos en físico el próximo sábado. Revisen la plataforma, por favor. Ah, eso les iba a decir antes que se me olvide. Miren, em, la plataforma a nosotros, y esto no es cuestión de que ustedes estén afligidos, ¿verdad? Sino que más bien es la siguiente. La plataforma a nosotros nos indica, por ejemplo, el tiempo de hace cuánto ustedes ingresaron. Es decir, por decir algo, voy a buscar a X persona y ahí me va a señalar que esa persona dice ingresó hace 2 días, 3 horas con tantos minutos. Digo esto porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces hay inactividad de parte de ustedes, de repente hay alguien que sobre todo dice, han pasado 6 días, 7 días sin ingresar, entonces hay alertas y a nosotros incluso nos llama el coordinador de la carrera y nos dice, mire, esta persona aparece que no ha ingresado en tal fecha, comuníquese con él y entonces uno trata de comunicarse por correo a través de la plataforma. Entonces, la invitación siempre va a ser esa, ¿verdad? Traten de ingresar. Yo sé que en la semana es un poco complicado, pero traten de ingresar para que ustedes se vayan, como repito, también complementando el material que ya ven que en clase cuántas son, a veces en contenido a lo mejor es hora y media de clase, hora 45, casi 2 horas, pero realmente el material complementa lo que pretendemos trabajar en la semana, o por lo menos que conozcan ustedes durante la semana. Bueno, no les quito más tiempo, feliz fin de semana, nos vemos primero Dios el próximo sábado, cuídense mucho, que descansen.